Señor, poder unirnos al coro de ángeles que sin cesar te alaban y venir como sacerdotes del nuevo pacto, Señor, levantando un altar de sacrificios espirituales a ti, con cánticos y con obras de justicia. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ministre. Señor, deposita algo fresco y nuevo en nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. Amén. Bueno, amados, vamos a meditar en la palabra del Señor, en sus caminos, en sus secretos, en sus tesoros, en su consejo. Hemos estado compartiendo sobre Esther. Vamos ahí al libro de Esther, en el capítulo 2. Hemos estado compartiendo que el Señor está buscando una reina y en esta historia vemos que una reina llamada Vasti, por causa del orgullo y de la vanidad que la llevó a la desobediencia, a la rebeldía, porque eso es lo que produce el orgullo y la vanidad, una estimación de sí mismo mayor de la que debemos de tener, como dice la Escritura. Y como les he comentado, en el retiro de pastores del hermano Marvin nos mencionó que este enemigo debe de ser tratado, derrotado en nuestra vida antes de que el Señor venga, que es el orgullo, la vanidad. Pastores han sucumbido, se han desviado, ovejas, por causa del orgullo. Considerar que ya están suficientemente maduros y ya no necesitan consejo, ya no necesitan guianza, no necesitan cobertura, y también por la vanidad, por la fama que no sabemos manejar adecuadamente, con sabiduría, con humildad. Y vemos cómo en esta historia esta reina por esta causa es desechada y el rey y sus consejeros deciden buscar una nueva reina. Y el Señor está también buscando que su esposa se prepare para las bodas. No sé quiénes de nosotros podamos alcanzar esa dicha de participar de las bodas del Cordero, pero si no tenemos esa dicha, cuando menos haberlo anhelado, haber intentado, haber luchado, habernos sometido a la preparación de la novia y poder alcanzar algo más que si no lo anhelamos. Pero como hemos estado viendo, hermanos, para llegar a ser la esposa del rey
No es suficiente ser lleno de hermosura. No es suficiente ser, como ahí en ese caso las candidatas eran escogidas en todo el imperio, las mujeres más bellas, las doncellas más lindas, más hermosas. Pero no era suficiente para que llegaran a ser esposa del rey. Esto nos habla de que no es suficiente, hermanos, que nosotros tengamos algunos dones, algunas habilidades en la vida y en la iglesia para ser parte de la novia. Hay otras virtudes, hay otras características, hay un carácter que debe ser formado en nosotros, pero para eso se requieren tratos y se requiere someternos al consejo divino, a la guianza del Espíritu Santo, que en este caso era Hegai, que estaba encargado de preparar a esas doncellas para que se fueran presentando ante el rey. Pero Esther desde un principio cautivó a Hegai, le llamó la atención porque tenía un espíritu diferente. Era una doncella sumamente bella, hermosa, pero había algo diferente en ella. Y vemos que ella fue educada por su tío Mardoqueo, una mujer dócil, obediente, de un espíritu afable, no pretenciosa, aunque debió haber sido muy bella. Y Hegai la tomó de una manera personal para prepararla para el rey. Que nosotros podamos, hermanos, entrar a esa dinámica de que agrademos al Espíritu Santo y Él nos tome para irnos preparando. Y hemos hablado el domingo, el último que yo les compartí, sobre la necesidad de ser preparados, de someternos a una preparación, y le hablé de 2 potrillos salvajes que uno se sometió al entrenamiento, al corral, para formar parte de los caballos, de las yeguas que llevan el carruaje del rey. Por eso en Cantar de los Cantares le dice él a su amada: a yeguas de Faraón te he comparado, amiga mía. Tenían un carácter especial, esas yeguas tenían unas virtudes especiales, su andar era hermoso, su disciplina, su obediencia, y era lo que estaba proyectando el amado ahí, que hacia eso quería llevar a la Sulamita, y vemos por la historia que así fue al final. Ella dejó esas pretensiones y ese egoísmo que tenía. Mi amado es mío, mi amado es mío. Al final ella termina rendida, sabiendo que ella quiere ser solamente el contentamiento para su marido. Y ahora al final ella está pensando en su hermana mayor, en su hermana menor. Ya ella ha desarrollado un carácter afable, que se interesa por otros y que conquistó el corazón del amado. Vimos también que Jesús llevó la presencia del Rey del universo, donde Él andaba, y cuando Él le preguntaban: muéstranos al Padre, y Él le decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él llevaba la presencia de Dios, pero Él también se sometió, hermanos. Él se sometió a todo un trato, lo vemos cuando leemos, desde nacer en un pesebre pobre, desde ser criado por padres humanos, terrenales, someterse a la autoridad de estos padres terrenales, aunque después él ya tenía conciencia de quién era y su divinidad, pero se sometió a los tratos que su padre lo llevó antes de que él empezara su ministerio, y aún dentro de su ministerio él siguió siendo tratado hasta ser coronado en la mera cruz, lleno de gloria, venciendo a la muerte y resucitando para ser coronado eternamente rey. Entonces, hermanos, nosotros no podemos aspirar a llegar a ser la esposa del rey si no estamos dispuestos a someternos a los tratos, a la preparación, al entrenamiento espiritual, a los tratos del Señor, para que se forme en nosotros
el carácter del Cordero, para que muera en nosotros lo que nosotros somos, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y que solamente el carácter de Cristo, que es manso y humilde, se vaya manifestando. Y vimos como de pensamientos humildes y de caminos sencillos es que construimos una morada para el Señor. Nosotros, hermanos, estamos llamados como cristianos, como iglesia, para vivir reflejando el brillo de Cristo. Por eso hoy uno de los coros decía que Él es la estrella brillante. Dios es la estrella brillante que irradia luz, que irradia belleza, irradia verdad, irradia virtudes como una estrella brillante. Y nosotros somos la iglesia. Él es el sol de justicia. La iglesia es como la luna. La luna refleja la gloria del sol, ¿sabía, no? Su luz es el reflejo de la gloria, de la luz del sol. Así nosotros como la iglesia debemos también, hermanos, estar reflejando la luz, el brillo, el carácter, la naturaleza de nuestro Dios. Dice aquí en Esther capítulo 2, en el versículo 12: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra de muerte y 6 meses con perfumes aromáticos, especias dulces y afeites de mujeres. Ya les comenté en una de estas meditaciones cómo, aunque ellas eran muy hermosas, no era suficiente para presentarse ante el rey. Necesitaban ser preparadas por 12 meses. Y como les comenté, para alguien que se cree que ya está listo, que ya está lleno de dones, de virtudes, ya es, ¿verdad? Se siente ya listo y preparado. Decirle, tienes que esperarte 1 año antes de que dirija la alabanza. Tienes que esperar 1 año antes de que puedas predicar o antes de que puedas ser usado en la iglesia. Platicábamos con los Mesa ayer. Hermanos, a Bethesda aquí en San Luis se han pretendido acercar personas que quieren congregarse. El problema es que tanto en San Luis como aquí, hermanos, y en nuestra experiencia, Salvador lo sabe. Personas llegan, reconocen que la presencia del Señor nos acompaña, pero no están dispuestos a someterse a un tiempo de preparación, a un tiempo de asimilar la visión. Ellos ya quieren ministerio, ellos ya se sienten listos, ya están preparados, y no quieren someterse. No quieren someterse a una autoridad, no quieren someterse a un orden. ¿Perdón? Sí, es cierto. Le platicaba a los hermanos que hace algún tiempo aquí en Querétaro nos buscaron un par de parejas, dos parejas de cristianos que venían de otras iglesias y habían oído hablar de nosotros. Alguien les platicó sobre Bethesda, sobre la cobertura de Hebrón de nosotros, y pidieron un tiempo y fuimos a cenar a una casa y pues querían ver si los aceptábamos en la iglesia. Y hermana Vero, hágase para acá por favor porque está cabeceando ahí demasiado, se va a torcer. Y entonces platicando, una de las mujeres, una hermana supongo, nos dijo, bueno pastor, solo que si usted nos acepta en su iglesia, yo quiero decirle una cosa, que yo soy de plataforma.
Y como dijo la hermana Laura, quizás de los zapatos, ¿no? De plataforma. Y yo la escuché, le dije, sí. Dice, bueno, sí, o sea, yo soy de plataforma. En las iglesias hay no un escaloncito como esto, sino todo un estrado, ¿no? Un templete, ¿verdad? Y porque yo tengo el ministerio de la alabanza. Entonces yo quiero saber si usted me va a dar plataforma en su iglesia y el ministerio de la alabanza. Y así muy emperifollada, ¿verdad? Así, como decía, muy chiquitiguado acá. Y en su actitud también, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, le dije, mire hermana, pues ahí en nuestra iglesia ni plataforma tenemos. Ni a plataforma llegamos, todavía no teníamos este escalón, piso raso y un tapete ahí. Y por otro lado, hermana, pues yo no soy el que da los dones y los ministerios, el Señor es el que va guiando. Entonces no, yo no le puedo ofrecer algo que primero no tenemos. Yo entendí que plataforma para ella era el estar al frente, ¿verdad? Y dirigir. Y le dije, miren, si ustedes gustan llegar y conocernos, si ustedes gustan llegar y ver la experiencia espiritual que todos tenemos, son bienvenidos. Pero no puedo ofrecer lo que usted me está pidiendo. Nunca más volvimos a saber de ellos, porque no estaban dispuestos a pasar un tiempo de preparación, ¿verdad? Conocer qué somos, cómo nos movemos, cuál es la visión. Y esto pasaba así, hermanos, tenían que someterse y debió haber sido muy duro para las que ya se sentían listas y preparadas. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Hermanos, nosotros estamos llamados para reflejar el brillo de Cristo. Necesitamos someternos a los tratos del Señor para que nuestro yo, nuestra manera de vivir, de ser, de actuar, de pensar, vaya muriendo y esas virtudes de Cristo se vayan desarrollando. Pero necesitamos ser sometidos al trato de la mirra y de las especias aromáticas y esperar los tiempos del Señor. Y dice aquí en el versículo 5, no, versículo 12 al 18, el título ahí es Luminares en el mundo. Estamos llamados, hermanos, a irradiar luz, virtudes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Estos filipenses, hermanos, habían llegado a desarrollar un carácter espiritual muy precioso, pero aún el apóstol Pablo los anima a que avancen más todavía. Hermanos, eran tan preciosos que habían desarrollado una de las virtudes básicas, fundamentales y más importantes del cristiano, que es la obediencia. La obediencia. Y les dice, porque ustedes no solo me obedecen cuando yo estoy presente, sino aún estando yo ausente, ustedes manifiestan obediencia a mis instrucciones. Y eso es precioso, hermanos. Y le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ellos habían desarrollado una virtud tan hermosa, pero aún así Pablo le dice, necesitan seguir avanzando, necesitan seguir construyendo más y más de Cristo en ustedes. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Esto, hermanos, nos habla de dar buenos frutos.
Ocupados en nuestras salvaciones, que estemos manifestando los frutos del Espíritu Santo, que estemos produciendo esos frutos. Ocupados en vuestra salvación, porque un árbol, algo que dé algún fruto, una planta, si se le abona, se le trata, se le da tiempo y no produce frutos, o deja de producir frutos después de intentos del agricultor de echarle fertilizante, de cuidarle, y sigue sin dar frutos, solo lo que necesita es el hacha para ser cortado y usarse como leña y acabar la historia de ese árbol o de esa planta. Tenemos que seguir produciendo frutos continuamente. Dice Mateo capítulo 7, y ahorita regresamos aquí a Filipenses. Mateo 7. O sea, en ese tiempo de preparación de estas doncellas con Esther, pudo haber pasado un mes en que se esforzaron algunas de ellas por manifestar algo que agradara a Hegai, pero después dejaban de tener ese carácter. Entonces no era suficiente, tenían que seguir creciendo en madurez de un carácter que quería Hegai ir formando en ellas. Y dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 23, por sus frutos los conoceréis. Por eso, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en seguir produciendo y manifestando los frutos del Espíritu Santo, porque por esos frutos serán conocidos, por esa belleza, por ese carácter serán conocidos como hijos de aquel que es estrella brillante. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por la luz, por la naturaleza, por el carácter de Cristo que se está manifestando en nosotros, vamos a ser conocidos. Hermanos, en la iglesia primitiva no conocían a un Dios que era un Dios de amor, no conocían a un Dios que era un Dios misericordioso y perdonador. Los dioses de esa época eran guerreros, eran dioses del vino, de la inmoralidad, de la guerra, etcétera, pero nunca habían oído hablar de un Dios que fuera un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios manso y humilde. No, ese concepto no existía. Y de repente aparecen los cristianos dispersándose por las naciones y están reflejando esa gloria, ese carácter, esa naturaleza de ese Dios al que honraban. Y la gente empezó a decir: ¿y estos quiénes son? ¿Qué Dios adoran ustedes? Y veían cómo se procuraban unos a otros, cómo se cuidaban, cómo se ayudaban. Por eso cuando fallaban en eso, Santiago los reprendía severamente y les hablaba: ricos, están siendo preparados para el matadero porque solo están pensando en ustedes y no ven que hay viudas y no ven que hay huérfanos y no ven que hay necesidades en la iglesia y no están dispuestos a hacer nada por bendecir a sus hermanos, solo pensando en ustedes mismos. Ay de ustedes, les dice. Y otros que llegan ahí pretendiendo que merecen los primeros lugares porque con sus anillos brillantes y sus ropajes, y menospreciando al pobre, están siendo preparados para el matadero por su orgullo, por su vanidad.
Por eso no era permitido, eso no reflejaba la gloria del Cordero que debía ser vista. Pero los pueblos de esas naciones y el mismo Imperio Romano, al ver cómo se procuraban, cómo se ayudaban, cómo se cuidaban, cómo se cubrían las necesidades unos para con otros, cómo había amor fraternal entre ellos, quisieron conocer a ese Dios, quisieron conocer a ese Jesús. Hay por ahí un concepto de alguien que dijo, para evangelizar, entre menos palabras uses mejor. Más bien muestra con tu conducta, con tus hechos. Vayan a las naciones y si es necesario hablen. Muestren la luz. Amén. ¿Cómo? Que vean tu matrimonio, que vean a tus hijos, que vean tu familia, que vean tu proceder, que vean tu corazón generoso. Y hermanos, esas naciones y esos imperios sucumbieron ante esa luz. Pero esas familias, esos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a pagar un precio porque esa luz brillara. Hermanos, una joya, un diamante es tan precioso, pero para llegar a ser un diamante tuvo que haber sido sometido a una gran presión por años y años y años bajo la tierra, sometido a una presión atmosférica muy fuerte para que se produjera un diamante. Para producir una perla en estos ostras. Una perla se produce porque a esa ostra en un momento dado se le metió alguna basura, unos granitos de arena en lo que comía, y le empieza a causar una irritación, le empieza a causar un malestar, y entonces empieza a producir una sustancia, el nácar, que empieza a cubrir esa molestia, y fabrica más porque eso le molesta, y a través de esa aflicción produce una perla. Así nosotros, hermanos, es a través, dice el apóstol Pedro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, en la experiencia del reino. Dice Santiago capítulo 2, vamos ahí al capítulo, y regresamos ahorita a Mateo también. Santiago 2, 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí yo tengo anotado en el margen que lo demuestren. Santiago era llamado el justo y él estaba indignado. Él estaba mostrando una ira santa al ver que en la iglesia había gente rica, pero que no estaba manifestando la gloria de Cristo, solo satisfaciéndose a sí mismos y no viendo por una iglesia sufriente, necesitada, por sus hermanos en la iglesia. ¿Cómo podía estar en una iglesia, participar del culto y no tener el corazón para hacer algo por los necesitados? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí la idea es, esa clase de fe intelectual, ¿podrá salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovecha? Tenían un lenguaje espiritual, hermanos. Tenían un lenguaje. Saben que en la iglesia hay lenguaje, ¿no? Hay lenguaje espiritual que hasta impresiona a muchos, ¿no? Su lenguaje espiritual. Y así tenían un lenguaje. Id en paz y calentaos.
saciaos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mi carácter, por mi naturaleza, por la luz que estoy manifestando, la luz de Cristo. Hermanos, debemos, dice Pablo, estar ocupados en nuestra salvación, produciendo frutos de justicia, produciendo buenas obras que bendigan a otros, y no solo pensando en nuestra propia necesidad. Si no vencemos el orgullo que se manifiesta en egoísmo, en vanidad, en solo estar ocupado de mí, de mis necesidades, y no ser sensible a las necesidades de otros, porque el orgulloso no puede ser sensible a las necesidades de otros. Los ricos no pueden entender las necesidades de otros. Saben que hay gente que nace rica, ¿no? Nace rica, desde que nació ya nació en una mansión. Nació y desde niño él iba al refrigerador, o niña o niño, y abría y estaba lleno de comida y de manjares y de helados y de todo. Tenía su cuarto propio, su camita linda, sus muñecos de peluches, su closet lleno de ropita para estrenar seguido, zapatos. Estas personas no es que en el fondo sean malas, es que nacieron pensando que en todas las casas es igual. ¿Sí me explico? Que en cualquier casa hay un refrigerador así, y hay ropa así, y hay todo así. No pueden entender que alguien puede tener una necesidad. No saben lo que es el hambre. No saben lo que es andar con un zapato con un agujero abajo y con un cartón. Nunca han experimentado el agua que se les mete por el agujero. No, en su mente no conciben que alguien pueda vivir así. Por eso Santiago les amonesta. ¿Cómo es posible que no sean sensibles? Por eso, hermano, yo felicito y me complazco, y yo sé que Dios también lo hace y lo ve. Y un día, hermanos, y ese día se acerca cada vez más, vamos a lamentar no haber seguido ciertos consejos e instrucciones. Hay una canasta ahí para necesitados. Hemos bendecido a varios por amor, para que se ayuden, ¿verdad? Y alguien puede decir, pues a mí nunca me ha tocado, gracias a Dios, ¿no? Si nunca te ha tocado es porque no estás en esa necesidad. Cada vez que traemos algo a esa canasta, hermanos, estamos manifestando la luz de Cristo, el amor de Cristo, que se da por otros, que piensa en otros. Señor, este domingo voy a llevar una lata de frijoles o leche o cereal. Alguien en la iglesia pudiera necesitarlo. O fuera de la iglesia. Hemos también bendecido a gente fuera de la iglesia. O en los sobres de diezmos y ofrendas, hermanos, diezmo, ofrenda, y luego aparece ahí para pobres o para necesitados. Eso es manifestar los frutos de justicia. Es reflejar a la estrella brillante. No solo con tener un lenguaje florido espiritual, no solo con ser muy fieles con nuestros ejercicios espirituales. ¿Sí entendemos? Por eso Hebreos dice, alabando al Señor y haciendo bien al prójimo. De tales sacrificios
Dios se agrada. Y en eso Hegai estaba ocupado, en esas hermosuras de mujeres, preparándolas para pensar en cómo complacer al rey, qué le gusta al rey. Pero ellas solo estaban pensando en cómo verse más hermosas, qué joyas agarrar, qué ropas agarrar y estarse presumiendo una a la otra. Y seguramente Esther estaba diciéndole: no, mira, mejor te combina esta, mira, mejor ponte esto. Una mujer diferente, sin egoísmos, sin ambiciones. Y Hegai observando. Y quizás de repente lo llamaba el rey para pedirle cuentas. ¿Cómo vas con la preparación de mi nueva esposa, mi nueva reina? Bien, Señor, ahí vamos. Señor, llegó una muchacha, llegó una doncella, Señor. Te la estoy preparando. Regresemos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, el que produce obras de justicia. No solo el que me dice Señor, Señor, no solo el que va a la iglesia, no solo porque lee la Biblia, no solo porque dice que es cristiano. Algunos han dicho: no, lo que pasa es que no eran verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Pero la misma Biblia dice que nadie le llama Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Eran nacidos de nuevo, pero se llenaron de orgullo, de egoísmo y de ambiciones espirituales y se desviaron. Muchos me dirán en aquel día, hermanos, esto es para darnos pánico. Muchos me dirán en aquel día, hermanos, solo un remanente que esté abrazando las verdades que Dios nos ha estado revelando a través de años en este lugar. Dios se está preparando un remanente que esté lleno, formado de su gloria, de su carácter. Y les va a decir: yo te conozco, si te pareces a mí, aun cuando hablas de tu corazón, no de lenguaje, ¿no? Hablas con tu corazón, cómo te comportas con otros, tu humildad, tu obediencia. Tú te pareces a mí. Y otros estarán: ¿y yo? ¿Perdón? Qué tremendo, hermanos. Nos quedan pocos años, hermanos. En el curso de Santiago, de Apocalipsis, Daniel, que está dando el hermano Marvin, vamos a llegar a un tiempo. Él da otros datos que nos vuelven a poner. Estamos cerca, hermanos, cerca de la marca de la bestia, cerca de que el Hijo varón se complete su desarrollo, cerca de la venida del Señor. Y muchos quedarán fuera. Y dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vean, hermanos, ¿puede un no nacido de nuevo profetizar? Profetizaban. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Tenían poder para echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
qué poder, hermanos, tenían. Una vez un pastor me cuestionó allá en San Luis, ¿verdad? Y me menospreció porque nuestra congregación era pequeñita. Hay sectores donde vales como pastor dependiendo del número de ovejas que tengas. Y dependiendo de cuántos milagros y demonios estén saliendo y milagros. Y me dijo, ¿cuántos milagros has hecho en tu iglesia? Dice, porque en nuestra iglesia una persona que tenía cáncer terminal, oramos, se sanó. No me acuerdo bien, por hace muchos años, pero no sé si me dijo que una persona que no tenía mano, le nació una mano, le creció un pie, y bueno, así, ¿verdad? Obviamente con rock cristiano en su iglesia y toda esa alabanza, ¿verdad? Y expulsan demonios. Yo me quedé callado. Le dije, pues sí, hermano, hemos visto algunos milagros. Hemos visto algunos milagros. Algunas vidas que están siendo transformadas. Algunos matrimonios que están siendo restaurados. No, pero viven descuidadamente, pero eso sí, porque le creció la pata a alguien, eso ya es un gran milagro, ¿no? Un pie, perdón, no pata, es pie. Demonios, le dije, ¿sabes qué? Ni los quiero ver en mi iglesia. No me interesa que me visiten demonios en mi iglesia. Procuramos una alabanza que le agrade al Señor y los demonios ni se acercan. Pero hay iglesias, hermanos, donde quieren que hayan demonios para ahí hacer el show y reprender y atacar. Y echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes fueron creyentes que anduvieron sin control, actuando conforme al deseo de sus propios corazones, y anduvieron sin ley y nunca estuvieron dispuestos a someterse a mis tratos y a mi preparación y a mi voluntad. Como la historia de los dos potrillos que les comenté el último domingo. Sí, anduvieron corriendo, pero fuera de mi corral, fuera de mi guianza, fuera de mis tratos. No los conozco. ¿Qué? Hermanos, qué sorpresa, qué shock. Señor, tú 30 años de ser cristiano en el ministerio y dices que no me conoces. Ocupaos, dice el apóstol Pablo. Regresemos a Filipenses. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, no es cosa ligera ocuparnos de estar reflejando las virtudes que Cristo espera de nosotros, mansos, humildes, perdonadores, amor fraternal, sensibles a las necesidades de otros, fieles al Señor, con temor y temblor, porque si no aquel día los sorprenderá y escucharán de mí, no os conozco. Y eso va a ser una tragedia, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer así como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, escapen del orgullo. ¿Quiénes son los chismosos en la iglesia? ¿Quiénes son los contenciosos? Y porque a él, y porque a mí no, y porque esto, y porque lo otro. Hermanos, los que están llenos de orgullo, y les dice, apártense de ese camino, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo.
El Señor está queriendo, y le dice Pablo a los filipenses, aunque eran preciosos, tienen que seguir esforzándose en agradar al Señor, en apartarse de todo lo que el orgullo y la vanidad los pueda arruinar y sean desconocidos en aquel día y sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, como niños. ¿Se acuerdan que hablamos aquí? Jesús le dijo, tienen que ser como estos, como este niño, tienen que ser como niños. Libres de pretensiones, como es un niño, que perdonan, que creen, que son enseñables, sencillos hijos de Dios. Como Elías, lo oyeron cantar, como un niño, cantando con un gozo, con una alegría, con fuerza. Como niños, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. La idea aquí de Pablo es, les está animando, en una medida están resplandeciendo ya, pero tienen que resplandecer aún más. Amén, hermanos. El mundo necesita luz, el mundo necesita verdad, y somos los cristianos de la iglesia de Cristo, la poseedora de la verdad y de la luz, pero tiene que ser vista en nosotros. Esa luz y esas virtudes tienen que ser reflejadas en nosotros, pero para eso necesitamos seguir sometiéndonos a la guianza, al tratamiento del Señor, a los tratos del Señor. Amén, amados. ¿Queremos revelar la luz o revelar tinieblas? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Hermanos, estos 5 ministerios es como Hegai en su tiempo. Estos 5 ministros o ministerios tienen la habilidad divina para preparar al pueblo de Dios y equiparlo para que llegue a ser una doncella hermosa delante del Señor. ¿Entendemos? Pero si yo creo que yo sé más que el pastor y soy más sabio que el pastor, y yo no necesito consejo, y yo no necesito guianza, y yo necesito ser instruido, y yo no necesito ser reprendido de nada, vamos a terminar descalificados como estas doncellas de Esther. Y solo una llegó a poseer la corona, que se sometió por un año a Hegai. Mire, Hegai, mejor esta ropa, este vestido, este color le gusta al rey. Mira, este perfume es el favorito del rey. Eso es lo que le gusta, eso. Y otra, no, pero a mí yo prefiero este perfume. No, pero a mí me gusta más este color. Amén. Someternos a la sabiduría de Dios que viene a través de estos ministerios. Dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El Señor nos trajo a la iglesia no solo para irnos, llevarnos al cielo. El Señor nos trajo a la iglesia para madurarnos en la fe. El Señor nos trajo a la iglesia para que nosotros reflejemos su gloria, su carácter, su naturaleza, sus virtudes. Y para eso usa los ministerios, estos 5 ministerios.
Pero solo el que se someta a esos ministerios, a esa guianza, a ese consejo, alcanzará lo que Dios tiene para su pueblo, la medida completa y plena de Cristo formada en nosotros. Pero si pensamos que apartados de estos ministerios podemos lograrlo, estamos equivocados. Dios diseñó a un EGAE en la iglesia, que son los 5 ministerios, la poderosa mano de Dios. Amén. Ya termino con este versículo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. En la traducción del lenguaje actual. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, y cada vez nos parecemos más a Él. Qué precioso, hermanos. Debemos ser como un espejo que refleje las virtudes de Cristo, que refleje la gloria del Señor, que se da por otros, como el buen amigo que oímos, que da su vida por otros. Manso, humilde, generoso, amoroso, perdonador, como un niño. Gracias al Espíritu Santo, hay Gai que nos está diciendo: esto le gusta al Señor, esto no le gusta al Señor. Y si nos sometemos a la guianza del Espíritu Santo, al consejo de la palabra de Dios y de pastores y maestros, profetas en la iglesia, cada vez nos iremos pareciendo más y más a Él. Por eso es que en aquel día Él va a decir: te conozco, te pareces a mí. Y otro les va a decir: es que no los conozco, no los conozco. Amén. Hermanos, este proceso requiere de tiempo y de paciencia, requiere de someternos. Por ejemplo, Abraham, Jacob, Moisés, 40 años preparado en Egipto y después 40 años preparado en el desierto antes de que Dios lo tomara para ser usado para libertar a su pueblo. 40 años en el desierto hasta que llegó a ser un don nadie, un nada. Se sometió. Josué, por años sirviendo a Moisés, cerca de él, siendo el siervo del líder de Moisés, sin ni siquiera pensar que un día iba a ser el sucesor de Moisés, solo sirviéndolo por años. Y Moisés preparándolo y equipándolo. Los 12 apóstoles tuvieron que someterse, hermanos, por casi 3 años a las enseñanzas de Jesús, a los tratos de Jesús. El mismo Jesús se sometió a este proceso de preparación hasta el día de su bautizo en agua, en que fue manifestado al mundo. Se sometió cuando él tenía 12 años de edad, en Lucas 2, 41 al 52. Cuando Jesús tenía 12 años, pensaba que ya estaba listo para ejercer su ministerio. ¿Se acuerdan que estaba con los ancianos ahí discutiendo? Y llegan sus papá y mamá y le dicen: ¿y qué haces aquí, hijo? Tenemos 3 días de estarte buscando, porque eran las caravanas, ¿verdad?, que cuando se subían a Jerusalén, y venían ahí los niños, entre los familiares. Pero Jesús se enganchó ahí con los sabios de esa época y se dio cuenta que los impresionaba. Yo estoy listo, yo aquí me quedo, yo ya estoy listo para el ministerio. Y le dice: papá y mamá, vamos a la casa. Pues en la casa de mi padre me conviene. La casa está allá en Nazaret, en el taller de la carpintería. Todavía hay que seguir trabajando, mi hijo. Imagínense, ella tenía conciencia y se somete a sus padres y al trato otra vez por muchos años. Hermanos, y dice que volvió a Nazaret. Él ya sabía quién era, tenía conciencia, y vuelve a Nazaret, a un pueblo polvoriento y olvidado en Jerusalén, que ningún historiador ni la Biblia registra nada bueno de ese pueblo. De ahí no se menciona que salió ningún profeta, que nació nadie digno de mencionarse.
En los escritos del historiador Josefo no se menciona nada bueno que haya salido de Nazaret. Eso era un poblado de mala reputación moral y de poca religiosidad. Que en Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Amén. Pues yo estoy listo para el ministerio. Te regresas a Bethesda. Te regresas a Bethesda. ¿Y podrá salir algo bueno de Bethesda? Una iglesita con un cuasi pastor. ¿Podrá salir algo bueno de ahí? Todavía no está listo. Necesita seguir preparando, en la preparación. Amén, amados. Pero dice Filipenses 1:6 en la Nueva Traducción Viviente. Miren qué precioso, hermanos. Y estoy seguro, le dice Pablo a los filipenses, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo amaba a los filipenses. Filipenses era una iglesia muy linda, pero Pablo sabía que todavía le faltaba seguir sometiéndose para alcanzar y llegar a que la obra fuera terminada y completada en ellos y fueran presentados como una iglesia gloriosa delante de Dios. Si los filipenses, que es la única iglesia en la que no hay una reprimenda, Pablo les exhorta a seguir avanzando, a seguir madurando. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Señor, ayúdanos a seguir sometiéndonos al tiempo de preparación, escuchando el consejo divino, poniendo en obra la palabra, agradando tu corazón, y que la vida de Cristo se vaya formando en nosotros. Porque fuera de eso, hermanos, todo es basura. El único tesoro es cuanto de Cristo se forma en nosotros. Amén. Póngase de pie. Charlie, ¿podrías cantar otra vez ese coro que habla de la estrella brillante? Salve mi Cristo, salve Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante.
Salve Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también que sea Dios en nosotros. Hermanos, lejos de sentirse apabullados, ¿no les emociona? A mí me emociona, hermanos, que hay esperanza todavía, que el Espíritu Santo todavía puede formar en nosotros una perla, una joya para el Señor. Solo hay que someternos, solo hay que andar en la luz, en la verdad, en la palabra, en el consejo divino. Y el Señor lo puede hacer. Él puede terminar la buena obra si nos disponemos, hermanos. Amén. Y para el Señor no hay imposibles. Él puede construir de la nada algo nuevo. Es que toda mi vida, es que mi pasado, es que no he sido fiel, es que hoy es el día nuevo. ¿En qué devolverme, Señor? Amén. Y agradando al Señor, Él nos dará la gracia. Y podremos terminar, hermanos, una vida irradiando la luz de Cristo. Yo quiero eso, hermano. Y quiero eso para ustedes. Pero hay que someternos al proceso, a lo que el Señor demanda de nosotros, a lo que Él nos ha mostrado qué es lo que le gusta. Por eso les dije en una ocasión, ¿no? Hermanos, sométanse, porque yo sé que le gusta al Rey. Yo sé que le gusta al Rey. Y quiero enseñarles. Y quiero yo andar en eso. Como Hegai, él conocía los gustos del Rey, las preferencias del Rey. Y le dijo, tú solo sométete, porque tú me has agradado. Yo te voy a hacer reina. Amén, amados. Conozco los gustos del Rey. Hoy mencioné algunos. ¿Y por qué? Porque como digo, soy muy sabio. No, porque aquí está en la Biblia. ¿Verdad? Y en todo lo que hemos sido enseñados bajo esta cobertura. Señor, gracias por tu hermosa palabra, por el llamamiento tan alto que tenemos, Señor. No a ministerios que van a pasar, el llamamiento más alto. Por eso Pablo decía que todo lo tengo por basura con tal de alcanzar ese llamamiento, Cristo formado en mí. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto tu Espíritu Santo, tú has dispuesto de la gracia abundante, para que si estamos dispuestos a someternos a tu luz, a tu verdad, luchando con nuestros propios egoísmos, vanidades y orgullos, tú formarás en nosotros esa perla, esa joya. Podremos reflejar la luz del sol. Gracias. Y en aquel día tú dirás, yo te conozco. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Qué hermoso es Dios y su camino, hermanos. Qué llamamiento, pero ya tenemos poco tiempo. ¿Cómo lo vamos a invertir? Dios, ayúdanos. Amén.